Hola, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. En medio del proceso de la reforma de las pensiones, ahora puede haber un cambio de gobierno. Vamos a ver qué medidas en materia de seguridad social están aprobadas y cuáles están en pleno proceso de aprobación. Entre las que están aprobadas está la subida del 15% hasta el 31 de diciembre para aquellos que cobren una pensión no contributiva. Asimismo, también el 8,5% para los que cobren la contributiva. También el subir las pensiones conforme al IPC. Aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años para la fecha de 2027. Aumentar los años cotizados. La forma de cálculo de la base reguladora para determinar el importe de la pensión. Penalizar a aquellas personas que decidan adelantar la jubilación mediante una serie de coeficientes. Por contra, premiar a aquellos trabajadores que decidan posponer su edad de jubilación. Y ahora vamos a ver algunas de las que están en medio del proceso para ser aprobadas, como son, por ejemplo, el incremento de las bases máximas de cotización, el nuevo modelo dual para calcular la cuantía de la pensión, la revalorización de la pensión máxima, la subida de las pensiones no contributivas, la subida de las pensiones mínimas contributivas, la mejora de las lagunas de cotización, el complemento para reducir la brecha de género, la cuota de solidaridad, el mecanismo de equidad intergeneracional, la jubilación parcial, etc. ¿Qué va a ocurrir si llega un nuevo gobierno con respecto a todo lo que acabamos de decir? En este vídeo lo desarrollamos. Presta atención porque empezamos ya. Como decíamos en la intro, en medio del proceso de la reforma de las pensiones, se han convocado elecciones generales y, según se pronostica, puede haber un cambio de gobierno. Hay muchas posibilidades de que haya un cambio de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre con las medidas que ya se han aprobado y con aquellas que faltan por aprobar? En el vídeo os vamos a transmitir la opinión de Noticias Trabajo y también vamos a informaros de lo que se publicaba tanto en El País como La Razón no hace mucho tiempo con respecto a esta temática. Y al finalizar el vídeo os vamos a trasladar nuestra opinión, qué es lo que nosotros opinamos de lo que va a suceder con la reforma de las pensiones actuales. Noticias Trabajo publicó un artículo bajo el título ¿Puede un gobierno derogar la reforma de las pensiones? El bajotítulo dice que un cambio de gobierno podría provocar que la segunda parte de la reforma de las pensiones aprobada en Consejo de Ministros no siguiese adelante. Por no extendernos, vamos a leer parte del artículo que firma Francisco Miralles, ya decimos de Noticias Trabajo. El lunes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció adelantar las elecciones generales al 23 de julio de 2023. Tras tomar la decisión, procedió a comunicar esta decisión al jefe del Estado, el Rey, y proceder a disolver las Cortes Generales. Más allá de unas nuevas elecciones, lo cierto es que esta acción obliga a suspender todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso desde este martes, lo que afecta a las leyes en trámite. ¿Puede un nuevo gobierno derogar la actual reforma de las pensiones? Vamos a ver qué es lo que opina Noticias Trabajo. La respuesta que da es un no. Dice, no, un cambio de gobierno no puede modificar o anular una reforma que ya ha sido aprobada. Toda medida que haya sido aprobada y esté en vigor no puede ser derogada. En el caso específico de la segunda parte de la reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá, esta se encuentra en vigor desde el 1 de abril y, por tanto, no podría ser suprimida mediante un cambio de gobierno. Dicha reforma fue aprobada bajo el Real Decreto Ley 2/2023 de 16 de marzo de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esta ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de marzo. Una de las medidas que todavía no está aprobada es la jubilación anticipada para personas con discapacidad y dice Noticias Trabajo que esta medida podría no ver la luz. Y en relación a esto deciros que en este vídeo tenéis toda la información de esta nueva medida de la jubilación anticipada para aquellas personas que tengan un cierto grado de discapacidad. En la descripción del vídeo y en el comentario fijado os dejamos el enlace.
Por tanto, para Noticias Trabajo, un nuevo gobierno no podría modificar, derogar, anular una reforma, en este caso en materia de pensiones, que ya ha sido aprobada. Vamos a ver ahora lo que dice El País y La Razón. La Razón publicaba una noticia bajo el título "El PP anuncia que modificará la reforma de las pensiones del gobierno. Los populares apuestan por aumentar los ingresos a través de la creación de empleo y harán cambios en el sistema de pensiones cuando lleguen a Moncloa, es decir, cuando lleguen a la presidencia del gobierno". El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, así lo manifestó. Vamos a ver un pequeño resumen de esta noticia. El PP muestra su rechazo a la segunda parte de la reforma de las pensiones que ha acordado el gobierno y ha advertido que cuando llegue al gobierno la modificará. Cuando llegue al gobierno la modificará. En las filas populares consideran que lo acordado entre PSOE y Podemos con el plácet de los sindicatos y sin el visto bueno de los empresarios es un impuesto al trabajo y al talento y plantean un modelo alternativo para lograr los ingresos necesarios para hacer viable el sistema de pensiones. El País también ha publicado una noticia bajo el título "El PP insiste en derogar la reforma de las pensiones si gobierna, pese al aval de la Unión Europea". Vamos a ver qué dice la noticia en un pequeño resumen. El País también se hace eco respecto a las manifestaciones del secretario o vicesecretario de Economía del PP respecto del sistema de pensiones en relación a la afirmación de que si el Partido Popular llega al gobierno tras las elecciones generales previstas, derogarán automáticamente la reforma de las pensiones. Vamos a ver ahora las propias declaraciones que hacía Feijóo no hace mucho tiempo. Ustedes saben que ayer se aprobó una norma que lo que pretende es llegar a las elecciones, pero lamentablemente no garantiza la sostenibilidad de las pensiones para las próximas décadas. Decía que no va a haber un sistema sostenible de pensiones si no dejamos de ser el país con más paro de la Unión Europea, el doble de paro de la Unión Europea. Si no dejamos de ser el país con más paro juvenil de la Unión Europea y no dejamos de ser el país con más paro femenino de la Unión Europea. Por tanto, cualquier reforma de pensiones tiene que orientarse a crear empleo. Sin embargo, esta reforma de pensiones se orienta a encarecer el empleo, a que se pague más los trabajadores en cotizaciones y a que paguen más los empleadores incrementando los costes laborales. Lamento profundamente que nos estemos equivocando y, como comprenderán, después de escuchar todos los informes independientes del Banco de España, los informes independientes de FEDEA, de FUNCAS y, sobre todo, el informe de la Autoridad Fiscal Independiente, AIREF, no podemos apoyar esta huida hacia adelante, que lo que pretende es llegar a las elecciones sabiendo que dentro de un año y medio, lo pone la propia norma, el Gobierno de turno tendría que incrementar aún más las cotizaciones, bajar las pensiones o las dos cosas, incrementar cotizaciones y bajar pensiones. Y ahora vamos a decir nuestra opinión, y en resumen es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. A corto plazo, no, pero transcurrido un determinado periodo de tiempo, sí. ¿Por qué decimos que a corto plazo no? Pues porque medidas como, por ejemplo, la subida del 15% hasta el 31 de diciembre de las pensiones no contributivas, esa no va a verse afectada. O la subida del 8,5% de las pensiones contributivas, tampoco. El que las pensiones suban conforme al IPC para 2024, tampoco. Esas medidas que tienen carácter inmediato pensamos que no van a verse afectadas a corto plazo. Pero después por supuesto que sí. El partido que llegue, que según todas las previsiones, si hay cambio de gobierno, va a ser el PP, va a dejar su impronta, va a legislar conforme lo que ellos piensan que debe ser lo correcto en torno al mundo de las pensiones. ¿Con esto queremos decir que va a ser peor? Pues no lo sabemos, ni peor ni mejor. Cuando ellos van a plantear un cambio es porque piensan que va a ser mejor. Pero el tiempo será aquel juez que quite o dé razones. Simplemente toca esperar y comprobar si esas medidas que vayan a adoptar serán mejores o peores.
Si todavía no lo estás, te invitamos que te suscribas al canal. Lo puedes hacer ahora mismo pinchando en el logotipo de Gestiones Fáciles que aparece abajo a la derecha. También puedes pinchar en la campana para que YouTube te avise de cuando publicamos un nuevo vídeo. Si este contenido te ha gustado, te pedimos tu apoyo dándole un like al vídeo y también lo puedes transmitir, lo puedes compartir en tus redes sociales para informar a otras personas. Sin más, te deseamos lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.